Bueno, les habíamos hablado hace un ratito en la presentación de que vamos a estar hablando de cómo lidiar con nuestras emociones, cómo aprender a manejarlas para que no impacten en nuestra salud o como para recuperar esa alegría que deberíamos de tener o que tenemos que tener, que a veces el mundo exterior, el estrés, los problemas económicos, tantas cosas nos impactan y nos hacen estar desconectados verdaderamente. Tenemos la presencia de Shivagam, él es maestro budista. Él es español, pero vive hace mucho tiempo en Latinoamérica, en México. Así Exacto. que gracias por venir al Uruguay. Es un placer. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar por acá de nuevo. Siempre es un gustazo venir por Uruguay. Buenísimo. Bueno, sabemos que además has estudiado muchas cosas, el budismo, el hinduismo, el cristianismo, el kabbalah, en todo ese transitar de crecimiento personal y de meditación, que en definitiva es lo que tú nos enseñas. Y yo a veces me pregunto cómo se hace para estar en conexión permanente, ¿no? ¿Cómo hacer para no desconectarse o como para conectar el cerebro con el corazón y con el cuerpo? Nos parece un proceso difícil, pero tú nos dirás si se puede. Sí, por supuesto que se puede. Es una cuestión de práctica, de entrenamiento, claro que sí. Pero básicamente consiste en aprender a manejar nuestra conciencia. Nuestra conciencia es la capacidad que tenemos de prestar atención. Entonces, es como una botella de agua de 1 litro que la podemos dividir en diferentes vasos. En cuantos más vasos la vacíe, más vacía queda la botella. Entonces, en una forma parecida, nosotros somos como esa botella. Si yo me paso todo el día prestando atención a las redes sociales, a la televisión, al trabajo, a todo, me termino vaciando. Y no hay ningún problema, la vida es para disfrutarla. El problema está en que uno de esos vasos no eres tú mismo. Entonces, la manera de permanecer consciente es disfruta de la vida, disfruta de todo, pero date un tiempo para prestar atención a ti, para permanecer en ti, para que nunca llegues a vaciarte del todo. Porque ese es una de las causas de las principales depresiones y sufrimientos de las personas, que se vacían y llegan un momento en el que se sienten perdidos, que se sienten lo típico. No saben ni quién es uno y Exacto. muchas veces da muchísimo miedo enfrentarse a uno mismo, de ver quién soy, para qué estoy acá, por qué nací en esta familia. Preguntas realmente muy profundas, existenciales. Entonces es mejor encender la tele y empezar a llenarse de cosas, ¿no? Pero uno tiene que vivir con uno mismo y para algo uno vino, ¿no? Hay un para qué y un por qué. Bueno, eso es cuestión también de percepción. Mi idea es que existe el libre albedrío, y si existe el libre albedrío, el estar aquí con un para qué o por qué ya empieza a ser incompatible. Entonces, la vida en realidad no es que tengamos algo que hacer como tal. Esa idea nos hace sentir seguros, nos hace sentir que somos especiales, que tenemos un propósito, pero la realidad es que no es así. Me gusta poner un ejemplo. Cuando éramos niños, en la escuela nos daban una hojita con el contorno de una casita, un solecito y un perrito. Y nosotros ahí lo coloreábamos y lo dejábamos bien bonito. Cuando creces, ya como niño o adolescente, te dan una hoja en blanco y te dicen, ahora pinta. ¿Vos qué querés pintar? ¿Qué quieres pintar acá? Entonces, la vida no es el folio, la hoja, con un contorno a pintar. La vida es la hoja en blanco. ¿Qué quieres hacer tú en la vida? Entonces, eso es lo que significa tener libre albedrío. Estamos aquí en la vida, podemos hacer muchas cosas. ¿Qué es lo que cada persona desea hacer? ¿Cómo cada persona quiere emanciparse, encontrar la alegría, ser feliz? Y por eso existe toda esta diversificación. Si solamente hubiese un propósito, andaríamos todos haciendo exactamente lo mismo, viviendo todos la misma vida. Ahora, lo cierto es que estamos todos en un proceso como de evolución, de crecimiento, de evolución o de involución, uno no sabe, según para dónde uno vaya. Tú vienes a presentar este proceso Avatar. ¿Nos puedes contar? Por supuesto. El nombre suena como místico y así no nos pintamos de azul durante el curso ni nada por el estilo. Es una técnica de crecimiento personal y de meditación que está dividida en 9 pasos para ir conociéndonos, descubriéndonos y conectando con diferentes partes de nosotros. Por ejemplo, el primer paso es conectar con la alegría, el darnos cuenta que estás vivo, que no importa los problemas, que a pesar de los problemas vividos, sobreviviste. Estás aquí, estás vivo, tan mal no lo hiciste. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar pues todas esas emociones, los traumas que hemos podido tener para volver a conectar con eso que decimos tanto en el budismo. La verdadera alegría, el verdadero amor está en ti, está en tu interior. Entonces, a partir de ahí pasamos, el segundo paso es conectar con el amor en tu interior, amarte tú a ti mismo, lo que tú decías antes. Nosotros estamos con nosotros toda la vida.
Entonces, yo soy la única persona con la que voy a estar el resto de mi vida. Al menos me voy a amar, me voy a aceptar y voy a disfrutar de mí mismo. Ya sea luego que tenga pareja o no, pero al menos voy a amarme a mí y voy a estar bien conmigo. Uno habla de las emociones, que es algo que evidentemente vivimos permanentemente, y a veces para estar mejor uno dice, bueno, esto es una emoción negativa, la voy a desechar, voy a pensar en otra cosa. Esa no es la solución, ¿verdad? No, ¿Cuál es la solución para vivir en alegría? Esa es justo contraria a la solución. Hay un famoso dicho que probablemente digan acá también, del tiempo todo lo cura. Es mentira, el tiempo no cura nada, el tiempo solo empeora las cosas. Y cuando reprimimos una emoción, a veces esa emoción se va densificando, 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 llega al cuerpo físico y es lo que en muchas ocasiones causa enfermedades. Entonces, las emociones hay que ir de frente, hay que afrontarlas, hay que sentarse a sentirlas conscientemente, que es una de las cosas que enseño. No a dramatizarlas, el drama no ayuda en nada, el drama solo empeora los sentimientos, el dolor. Pero uno tiene que tener el valor de sentarse y decir, ok, en este momento me siento triste. No me voy a tratar de distraer, porque cuando una persona se siente mal y se distrae con las redes sociales, yéndose de compras, tomándose una cerveza, te sientes bien durante 5 o 10 minutos, pero luego vuelves otra vez a estar mal. ¿Por qué? Porque no es la solución. Si yo me rompo un tobillo, no me sirve de nada irme a dar un masaje en la cabeza, porque el masaje en la cabeza no me va a arreglar el pie. Necesito que me atiendan el pie. Entonces, si yo estoy triste porque mi pareja me dejó, porque tengo un problema en el trabajo o por cualquiera de estas situaciones, ¿cómo irme de compras o tomarme una cerveza va a solucionar que mi pareja me dejó? No, no está relacionado. Pero a veces las personas no tienen, no tenemos las herramientas para centrarnos a pensar o a sentir esa emoción en profundo y luego saber cómo manejarla para que luego no sea una mochila que llevamos el resto de la vida. Exacto. Eso es precisamente donde viene la responsabilidad de cada uno de nosotros de aprender a manejar esto. Es decir, cuando somos niños nos enseñan a cepillarnos los dientes para tener una buena higiene bucal. Pues como niños también se debería enseñar, o al menos ahora de adultos, preocuparte en decir, ok, ¿cómo me limpio de mis emociones? Porque se puede hacer y es más fácil de lo que la gente piensa. Es lo que yo enseño como integración emocional. Sentarse a sentir conscientemente el dolor y así se disuelve cualquier dolor, cualquier depresión. No hay ni un solo trauma que no se pueda resolver si lo sientes conscientemente. Entonces son unos pasos, es una técnica, pero en realidad la gente sale de la depresión. Pero hay que hacer ese proceso, hay que hacer digamos, ese proceso para poder dejarlo atrás, hacer el duelo, entenderlo y luego liberarlo. Y te digo más, el proceso no es agradable. El proceso duele porque significa agarrar tu ruptura de corazón, tus celos, tus discusiones, tu ira, sentarte ahí y no escaparte, no proyectarla en nadie, porque ese es otro de los problemas. Cuando me enfado contigo, por ejemplo, y digo, me decepcionaste. No, en realidad tú no me decepcionaste. Mi decepción es mía, yo creé mis propias expectativas. Tú eres un ser humano libre y no existes para satisfacer mis expectativas. Si yo me creo una expectativa con vos y luego no sucede, es mi problema. Y lo mismo con el perdón. Uno piensa que está perdonando al otro, pero si uno no lo internaliza, ese perdón no funciona. Exacto. Además, el perdón es un proceso interno, que no es necesario que alguien nos pida perdón o nosotros estar pidiendo perdón. Perdonar quiere decir entender nuestro dolor. Y uno de los problemas graves con el perdón es que pensamos que perdonar le da la razón al otro. Me insultó, le tengo que perdonar. ¿Eso significa que lo que hizo estuvo bien? No, no, no. Perdonar no tiene nada que ver con la justicia. No tiene nada que ver con si lo que te pasó o lo que te hicieron estuvo bien o mal, o si lo que nosotros hicimos estuvo bien o mal. Perdonar es entender que todos cometemos errores, que nos equivocamos, que nos lastimamos y que si no perdono, soy yo quien sigue sufriendo. Una pregunta que yo les hago a la gente, piensa en alguien con quien estés enfadado. ¿Cuánto tiempo llevas enfadado con esa persona? Bien, ese es el tiempo que llevas sufriendo por no perdonar. ¿Cuánto más quieres seguir así? Esa persona a lo mejor nunca va a venir a pedirte perdón. A veces esa persona se murió, vive en otra parte del planeta o simplemente no quiere. Entonces, ¿voy a estar yo estancado con ese enfado, con esa frustración el resto de mi vida porque él o ella no me quiere pedir perdón? No. Mis emociones, mi responsabilidad. Yo le voy a perdonar. Y luego, si tiene que haber justicia por medio, usaremos los medios de justicia que hay en cada sociedad. Pero el perdón sucede siempre en nuestro interior. No podemos estar esperando a que venga de fuera. Mientras tú me hablabas, yo estaba pensando que sé que sos español y que hace ya unos años te fuiste a México y por ahí leía que te habías
habías tomado 3 camisetas o 3 remeras, 2 pares de championes, como son los tenis, Ajá. aquí en Uruguay son los tenis, y un par de pantalones, y con eso, solo con eso, te fuiste 3 meses a México y te dedicaste a meditar, a encontrarte contigo mismo durante 12, 14 horas. ¿Qué fue lo que motivó ese cambio tan fuerte? Bueno, no es que lo agarrase, en realidad yo era arquitecto en el pasado, me deshice de todo, de todas mis pertenencias y solamente me quedé pues con lo que cupo en una mochila y decidí hacer un cambio de vida pues muy radical. Lo que lo motivó fueron diferentes cosas. Por un lado, lo que decíamos antes, era muy jovencito, tenía 25, 26 años y ya había conseguido todo lo que se suponía que era la vida. Ya tenía mi departamento, lo tenía amoblado como a mí me gustaba, tenía éxito profesional, tenía todo y algo en mi interior dijo, bueno, ¿y ahora qué? O sea, tengo 26 años, ya conseguí lo que se supone que se consigue en la vida. ¿Qué es el resto de la vida? Y entonces ahí decidí deshacerme de todo y vivir lo que llamamos una vida zeta, que es tener lo justo para sobrevivir, lo justo para ir avanzando cada día. Y me la pasaba todo el día pues meditando. Lo único que hacía era comer, meditar y dormir por 3 meses. Y la verdad que es fantástico, pero ahí me di cuenta también que al estar aislado, no tenía contacto con nadie, había dejado de dar clases, no estaba ayudando a nadie, yo me sentía bien conmigo mismo, pero ahí fue cuando decidí, ok, voy a volver de nuevo a la sociedad, voy a volver de nuevo a enseñar, a dar clases, a transmitir lo que yo había aprendido, porque es como en algunos entrenamientos así se hace, pasas un tiempo de ascetismo, pero la realidad es que hoy en día es más eficiente que yo enseñe en esta sociedad, porque si yo no tengo un celular, si yo no tengo una pareja, una hipoteca o un coche, ¿cómo puedo venir aquí a explicarles a la gente cómo se manejan esos problemas? Claro. Entonces me tocó regresar, entender de la tecnología, abrirme redes sociales, volver al mundo. Entonces ahora entiendo los problemas que nuestra sociedad vive. Soy más eficiente a la hora de enseñar y de transmitir. Igual sigue siendo ese Carlos que quedó atrás. Hoy es Shivagam, pero es parte de ti. Y increíblemente, no saben la cantidad de visualizaciones que tiene. Yo podría decir que estás un influencer, que es una palabra Sí. de esta época, ¿no? Porque la gente tiene mucha sed de poder resolver un montón de conflictos del corazón, ¿no? De ruptura de parejas, de depresión. Depresión es una de las patologías más graves que hay en esta época de la vida, ¿no? Sí, de hecho, digamos que el 90% de la gente que llega a mí viene por problemas de depresión, ansiedad, rupturas de corazón. Es lo principal por lo que vienen a consultarme o a estudiar conmigo. Es el principal problema. ¿Y esto es para cualquier persona o tienes que haber hecho algo antes o desde cero uno puede aprender esta metodología? No, yo siempre empiezo de cero, precisamente porque está abierto para todo el mundo, no está vinculado a ninguna creencia en concreto, no hay que pertenecer a nada raro, no es simplemente... No es una religión, porque a veces aquí en Uruguay la gente tiene mucho miedo a un gurú, a una relación, ¿no? a una religión, perdón, a meterse en algo específico. Sin embargo, esto tiene que ver con el crecimiento personal. Es crecimiento personal, meditación, y no tenemos reglas, pero nuestra primera regla es la libertad absoluta. Es decir, que nadie pertenece a nadie, tú eres libre, tu mente es libre. La gente que estudia conmigo estudian porque quieren, estudian el tiempo que quieren, no hay obligaciones, no hay compromiso, no hay un pertenecer a una religión, no es nada de eso. No, y también se hace para estar bien con uno mismo, no es un terapeuta que atiende a otros. ¿O sí? Mi forma de hacerlo, he formado muchos, entre otras cosas. Tengo una escuela donde yo formo a terapeutas, pero mi principal propósito es enseñar a todo el mundo que sean su propio terapeuta. Yo lo llamo autoterapia, porque una de las cuestiones que yo viví en el pasado, antes de ser terapeuta, fui paciente o cliente. Y me acuerdo muy bien de estar deprimido, de estar muy triste, y llamar a mi terapeuta y decirle, oye, ¿me puedes atender? Y me decía, uy, no, hasta la semana que viene. Y yo en mi interior decir, no aguanto, no sobrevivo una semana del dolor que tenía. Entonces me di cuenta ahí, y cuando yo empecé a ser terapeuta, que se crea un cierto vínculo de dependencia, de adicción entre el paciente y el terapeuta. Entonces, cuando ya empecé a formar, hice ese cambio y lo que les enseño es a que cada uno sea su terapeuta, a que no me necesiten a mí, a que no necesiten a nadie. Durante un tiempo sí, tienen que aprender las técnicas, aplicarlas, pero luego de resto la mayoría de las personas pues lo hacen, lo practican. No, inclusive personas que tienen diferentes oficios, ¿no? Un Por psicólogo, supuesto. Un médico, un arquitecto va a poder plasmar y hacer las cosas mejor si uno está centrado con uno mismo. Totalmente. Y ese es el desafío, ¿no? El desafío de seguir evolucionando y de
y de seguir creciendo y aprender a manejar estas emociones que vivimos a diario y que es lógico que así sea, ¿no? Por supuesto. Pero transitándolos de modo tal de que no impacten en el cuerpo y que las podamos resolver. Exacto. Iván, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer. Sabemos que estás aquí en Uruguay para dar un montón de cursos, o sea que la gente que quiera googlea y lo encuentra. Porque... Sí, vengo una vez al año Bien. aquí a Montevideo, así que estoy por aquí con cierta frecuencia. Fantástico, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Hacemos una pausa y vamos a hablar sobre salud bucal en niños.